¿Cómo llevamos el evangelio del perdón y la libertad a los que tienen culpa y vergüenza por el aborto o abortos? Entonces, esta tiene que ver mucho con nuestras emociones, con nuestro corazón, o con sufrimiento de habernos dado cuenta de lo que es la realidad del aborto, y por eso vimos ese video en la pregunta número 2. De la pregunta 3, en parte, hay una tentación al momento de enseñarla, de dar una predicación, porque es una pregunta muy, muy bíblica y muy evangelística. De nuevo, muy relacionada cuando le vamos a traer las buenas nuevas al pecador. Entonces, el versículo base acá es el Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Fue escrito por el rey David, después de haber sido perdonado por su delito con Betsabé y con Urías. Recordemos que él no solo adulteró, sino que también premeditó un homicidio contra el que era el esposo de Betsabé. Y aquí él expresa varias cosas. Expresa la bienaventuranza de haber sido perdonado, pero menciona una palabra clave. Aquí, bienaventurado a quien el Señor no culpa de pecado. Y hay otra traducción que dice no imputa de pecado. Y eso tiene mucha relación entonces con la doctrina bíblica de la imputación, es decir, que el pecado se nos ha imputado a nosotros, cargamos con él, eso nos trae vergüenza y nos trae culpa, y esa culpa pesa. Y por eso él experimenta ese verdor como se queda desde verano, es decir, él no podía adorar a Dios, él no podía alabar a Dios con la libertad con que lo hacía antes, porque tenía este secreto allí, del cual no había confesado y del que no había sido libre todavía. Entonces, esta pregunta la introducimos con este salmo, con la historia del rey David, y posteriormente a ella entramos entonces con una historia. Es decir, podemos hacer la lectura de este versículo, hacemos la introducción a la experiencia de David, puede basar en los versículos que podemos acá. Primero que todo, en el de Corintios, y estos son versículos para interiorizar, pero no necesariamente siempre se tienen que usar o se tiene la obligación de emplearlos en el mismo orden, sino que son versículos que están dentro del manual de entrenamiento y que nos sirven para hacer sentido a las cosas y procesarlas. El primero nos habla de Corintios, de la experiencia de Pablo, cuando él dice que hay dolor de acuerdo al mundo. La tristeza del mundo trae muerte. Esto nos habla de que con la experiencia del aborto hay mucha tristeza y mucho dolor, pero que si esa tristeza y dolor, esa culpa se queda allí, trae muerte. Por ejemplo, cuando una mujer está en una crisis de embarazo y tiene la opción de abortar, pero eventualmente después de consejería o después de conversar con alguien, decide continuar con su embarazo. Es algo genial, es algo que es una victoria. Y sin embargo, después de continuar con el embarazo, ella sufre un aborto espontáneo. Resulta que en estos casos la mujer comienza a experimentar un sentimiento de culpa. No obstante, esa culpa no trae vida porque es una culpa falsa, ya que ella se decidió por la vida y luego de perder al bebé es algo que se salió de su control. Ella no lo podía controlar. Entonces aquí se puede hacer ese contraste entre la tristeza que trae el mundo y la tristeza según Dios. La tristeza según Dios obra arrepentimiento y vida. Cuando sentimos tristeza por lo que hemos hecho, por lo que hemos sugerido que otros hagan, por lo que hemos permitido que otros hagan, pero la traemos delante de Dios, esa tristeza produce vida. Entonces hay dos tipos de tristeza en el mundo. La tristeza del mundo trae muerte y la tristeza según Dios trae vida. En el Salmo 32 tenemos la confesión, ya lo hemos introducido. Confesamos nuestro pecado y Santiago nos dice, confesad los pecados unos a otros. Encontrar alguna persona de confianza, encontrar a alguien que pueda servir de confidente y contar su historia. Y en su momento poder contarla a muchas personas. En los entrenamientos que hacemos muchas veces, al final de la pregunta número 2, personas, incluyendo líderes eclesiásticos, pasan al frente y cuentan su historia. O simplemente al terminar el receso, el descanso, se acercan al equipo y cuentan su experiencia, tienen la confianza de
confesar eso que han vivido en el pasado, ya sea por ignorancia, porque no tenían ni idea de que Dios ve al ser que ha sido concebido como un ser humano, simplemente no sabían, o a veces intencionalmente antes de ser creyentes o después de ser creyentes. Entonces es una oportunidad muy buena para contar la historia, para ser liberados. Hemos experimentado momentos en donde hay líderes que piden que hablemos con ellos o se acercan a contar su historia y dicen, a veces el esposo y la esposa, ambos se piden perdón allí por lo que habían hecho, que habían consentido en hacer, y es un momento de sanidad y de libertad muy grande. Pero lo más importante, creo yo, el versículo más clave es el de Isaías 53. Y esto se puede enseñar con una historia también. Por ejemplo, en una ocasión, un hombre asesinó a su mujer, a su esposa, a su mujer. Y este hombre se acerca a un pastor y le dice, si Dios me perdona a mí, sería injusto, porque ¿en qué bases me va a perdonar a mí? Yo merezco la condenación porque lo que hice es condenable, es miserable, es malo. Entonces el pastor le responde, tú tienes razón, lo que hiciste es condenable, es castigable, ha sido algo miserable y es malo. Mereces el castigo para siempre. No existen bases para que te perdonen. Las únicas bases para el perdón es que otra persona sea castigada en tu lugar. Si esa persona paga la pena que deberías llevar, entonces ahí se puede decir que Dios sí puede perdonar. Y este versículo es muy importante porque nos dice que Cristo Él llevó nuestras iniquidades. Eso significa que las bases del perdón son la obra de Cristo. Hay un intercambio en la doctrina de la substitución. Así como la imputación nos pone sobre nosotros el pecado, la substitución pone sobre Cristo nuestro pecado. Y por eso el Salmo dice, bienaventurado quien el Señor no imputa o no culpa de pecado, porque la culpa ya la puso, ya la descargó sobre Jesucristo. No solo en su obediencia activa mientras vivió los 3 años en la tierra, sino en su obediencia pasiva mientras recibió en la cruz como todo el pecado como un rayo sobre él. Entonces, si ustedes recordarán en la pregunta 1, al iniciar leímos una historia muy similar. Era una joven que decía que tenía pensamientos suicidas porque pensaba que merecía sentirse así por haber abortado en el pasado. Aquí entonces se puede reconectar esa historia y pedirle a la audiencia o al grupo que se le está enseñando tomarse 1 o 2 minutos para conversar acerca de eso. Porque es natural y es de esperarse que la persona que ha abortado o ha decidido hacerlo se sienta miserable y sienta culpable. Lo más natural después de haber cometido un delito o una transgresión delante de Dios es sentir culpabilidad y sentir que merecemos el castigo. Pero entonces, la respuesta allí es los fundamentos, las bases para sentirnos libres y para ser en realidad libres de la culpa y de la vergüenza por esta transgresión es la obra de Jesucristo como sustituto. Tanto el que ha asesinado a su esposa y no cree que Dios lo pueda perdonar, como a la mujer que ha abortado al bebé y se siente miserable y cree que lo merece, las bases son que alguien llevó ese castigo y esa miseria que pensamos merecemos. Y ya que Cristo ha llevado esa miseria, ese castigo, esa ofensa, esa iniquidad sobre Él, es sobre ese fundamento, es basado en eso que podemos recibir el perdón de Dios. Entonces esto implica que es necesario que exista arrepentimiento por parte de nosotros en este asunto del aborto, para ser libres de la vergüenza y de la culpa, para poder cantar a Dios con libertad, servir a Dios con libertad, como hombres en nuestra casa, como mujeres en nuestra casa, en cualquier ámbito. Solo eso nos va a permitir vivir nuestra vida cristiana en la abundancia que Cristo nos dio, porque de lo contrario Satanás nos va a querer robar lo que Cristo nos ha dado, lo que Él ganó para nosotros, gracias a que esa culpa y esa vergüenza nos está robando, nos está succionando esa libertad que Cristo nos dio.
Y por supuesto, se reconecta de nuevo con la pregunta número 2. El derramamiento de sangre inocente, ya sabemos cómo Dios reacciona, ya sabemos cómo debemos reaccionar, pero aquí lo importante es que el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto, encuentra sanidad, liberación, perdón y libertad en el derramamiento de sangre inocente de Jesucristo. Hebreos 9, el versículo que vemos allí nos dice: la sangre de Cristo nos limpia para llevar una vida y una libre conciencia. Es por medio del derramamiento de la sangre inocente de Cristo que el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto, encuentran perdón. En otras palabras, Cristo vivió el derramamiento de sangre inocente porque Él nunca ni siquiera ofendió a Dios y tampoco ofendió a ningún ser humano. Él era absolutamente inocente, pulcro, limpio, santo. Y esa pureza es lo que nos da las bases del perdón. Entonces, por eso acá es muy, muy importante y es esencial. Y que el aborto no es un pecado imperdonable, no es el pecado imperdonable. Además de que recibimos consuelo de que las mujeres que lo han hecho pueden recuperar su sentimiento de madres al darse cuenta que algún día, si perseveran hasta el final, se encontrarán con sus hijos en el reino de los cielos, completamente formados y santificados porque han sido salvados por la misma gracia de Cristo. Y por eso se pueden ofrecer los recursos que hay en nuestra página de ¿qué pasa cuando los niños mueren? Pregunta número 3. La pregunta número 3 en parte es la más corta, pero de nuevo, para mí es como predicar el Evangelio, pero no demos una predicación. Demos la introducción del Salmo, contamos la historia y explicamos lo que acabamos de ver basado en estos versículos. Ahora, es importante desenvolver bien la historia del rey David, porque David cometió un homicidio de forma premeditada, de forma intencional. Y a veces esto lo hacemos como en una especie de obra de teatro o invitamos a alguien del auditorio a que venga y se siente y haga el lugar de David y que otra persona haga el lugar de Urías, que era el esposo de Betsabé, y que otra persona haga el papel de Cristo. Y lo que va a pasar es que en el reino de los cielos, Urías va a estar sentado con Cristo. Y Cristo le va a decir: te he salvado por gracia. Pero de repente a esa misma mesa va a llegar el rey David y se va a sentar como si nada, feliz de estar ahí. Pero ¿qué pasa si Urías le dice: Señor, ¿y este qué hace aquí? Tú sabes lo que él me hizo. Es una escena muy interesante y muy conmovedora, porque lo que pasa allí es que, de nuevo, ¿cuáles son las bases para las que David y Urías se sienten en la misma mesa, sabiendo que David agravió a Urías y lo asesinó? Y la respuesta es que tanto Urías como David son salvos, son justificados gracias a la fe en aquel que había de venir. Nosotros hoy día somos salvos, justificados y liberados de la culpa y de la vergüenza gracias a la fe de aquel que ya vino. En otras palabras, David y Urías son salvos por la obra que Cristo iba a hacer. Nosotros somos salvos por la obra que Cristo hizo. Ellos a crédito, nosotros de contado. Entonces también explicar eso es demasiado útil, o hacerlo, o pueden hacer un dibujo en un tablero, algo coloreado, porque esa es la justificación, esas son las bases, los fundamentos en que somos liberados. En ocasiones otro líder aquí en Medellín también comparte que de la misma manera en que muchos hombres hemos sido liberados de asuntos como de la pornografía, por ejemplo, en ocasiones hasta que no hablamos eso con un amigo o con el pastor o con la misma esposa, no somos libres de eso. Es decir que no hay otra manera de ser libres de la culpa y la vergüenza. Y no hay otra manera en que nuestros secretos se conviertan en historias inspiradoras para otros. Y de que lo que estamos enseñando no es una teoría, no es una idea utópica, no es algo imposible, es algo que es real, que es vivenciable, que es vivo, que se experimenta
Y es que el perdón y el cambio de vida, la paz mental, la paz emocional y la libertad de hablar de las cosas sin vergüenza absoluta, solo la da la gracia de Cristo. Y que sin arrepentimiento no podemos ayudarle a otras personas. No es lo mismo que yo vaya en mi automóvil y atropellar a mi hijo por accidente, a que yo esté en embarazo y decida intencionalmente terminar la vida con mi hijo o hija, porque quiero terminar mi carrera profesional o quiero seguir trabajando o no puedo soportar la vergüenza de que me expulsen de la iglesia o de mi casa. No es lo mismo, porque uno es un accidente inintencional y el otro es una transgresión intencional. Entonces, a la hora de enseñarle a las personas, no se puede encontrar sanidad y liberación. Y estoy seguro que muchas de ustedes lo han experimentado mucho más que yo, sin arrepentimiento. En otras palabras, no existe otra manera de que la culpa, el sentimiento de culpa sea liberado si no es por el perdón de Cristo. Y en ocasiones psiquiatras han llamado a ministros del Evangelio a que le ayuden con clientes que no son capaces de liberarse de la culpa. No existe otra manera. Entonces, esto ya cierra en Dios tiene un plan original, la pregunta 1, conectado a nuestra mente, es como evangelizarlo. Esas son las buenas noticias, luego traemos las malas noticias en la pregunta 2 y en la pregunta 3 traemos las buenas nuevas del Evangelio. De nuevo, esto ya recibimos información nueva en nuestra mente, hemos aprendido algo nuevo, ahora esto baja a nuestro corazón, a experimentar. A veces es tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de orar, y esto prepara nuestro corazón y las bases y nuestras manos para la pregunta 4, que esa ya tiene que ver con el actuar y como cuando venimos a Cristo queremos hablar con todo el mundo, queremos compartirle a todo el mundo, queremos proclamar eso que ha transformado nuestra vida. Entonces hasta acá tenemos la pregunta número 3. Cuéntenme si hay algo alguna pregunta o alguna duda o alguien quiere compartir algo que se me haya pasado por alto. Adelante. Bueno, qué tremendo, estoy entendiendo cada vez más esta capacitación. Ya me había tocado ver videos de capacitación de Colombia y de Querétaro, pero ahorita como que ya me empiezan a caer más los 20, ¿no? De todo el contexto. La primera y segunda pregunta como que te evangeliza, por así decir, y te lleva a la convicción de pecado. Correcto. Y la tercera ya te lleva al arrepentimiento y a la cuarta a servir, ¿no? Ahora sí. Entonces, definitivamente eso es, y por eso es que las 4 preguntas, que son el fruto de alrededor de 1000 páginas escritas de unos 6 libros, se han reducido a 10 páginas, 4 preguntas que sean multiplicables y enseñables. Así es. Y eso que dices de que el arrepentimiento es necesario, sí. Yo llegué a Cristo por ese pecado, ¿no? Y le pedí perdón al Señor. O sea, me quite la carga, ¿no? Así. Yo lo confesé, pero dentro de mí, o sea, como que era la carga, la culpa, pero en realidad, o sea, sabía que era pecado, que había hecho mal, pero como que no me había bajado al corazón realmente, porque por años yo todavía atesoraba la idea de que fue lo mejor, ¿no? Entonces había una lucha dentro de mí bien tremenda con las escrituras, pues Dios quería llegar o sea, llora por ese bebé, ¿no? Llora por lo que hiciste. Y sí, iba, pero en el proceso de mi cristianismo y en mi comunión con Dios, pero todavía faltaba algo más, ¿no? Entonces ya hasta en el estudio, ya sí, o sea, fue un quebranto y un llorar, ahora sí, o sea, arrepentidísima, ahora sí que ya bien entendida y todo, o sea, gloria a Dios, sí. De verdad. Sí, excelente, gracias por compartir, Araceli. Amén. Magali. Sí, también una pregunta. En este punto es donde podemos introducir el estudio de liberadas y perdonadas. Es una buena pregunta. Aún no. Lo recomendable es terminar las 4 preguntas, porque la pregunta 4 cierra con el llamado a
al que Dios nos llama a detener el derramamiento de sangre. Después de nosotros saber cuál es ese llamado, entonces entra esa segunda etapa del estudio de liberadas, con el fin de procesar mucho más, interiorizar mucho más y poder estar más equipadas para hacerlo. Entonces, yo solo quiero terminar las 4 preguntas y después proceder a esas otras etapas. Por acá. Sí, dale. Yo creo que es una buena pregunta, Magali, y es importante que cuando se presenten las 4 preguntas, inclusive es algo que yo he estado hablando con Anderson, de qué pasa después. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa después de esas 4 preguntas? ¿Cómo se puede hacer las aplicaciones a estas 2 últimas preguntas, ¿no? Que vienen siendo ya la parte activa de la iglesia, parte activa de cada participante. Entonces, una cosa es cuando le presentan esta pregunta número 3, es como un despertar, ¿no? Es que nunca he escuchado esto, alguien que esté sentado escuchando el entrenamiento de las 4 preguntas. Es cuando una mujer escucha el testimonio de Ginny y se queda en shock y dice, ¿y ahora qué yo hago? Pero hay esperanza. Entonces, ya después de que se presentan todas las diferentes aplicaciones, parte del entrenamiento, que es lo que yo espero que se esté haciendo y que si no se está haciendo, pues que se presente a la iglesia, es, ok, para responder a la pregunta 3, podemos ofrecer esto. Para responder en la pregunta 4, podemos ofrecer esto. Pero ya eso es la iglesia, la congregación, de cómo lo va a aplicar. Cada país lo hace diferente, cada congregación lo hace diferente. Inclusive hay líderes, mujeres, que son las que yo recomiendo que sean las que impartan estos estudios, que nunca han tenido un aborto. Entonces ellas pueden tener muchas preguntas de ¿qué hago? Yo no sé el tema, yo no siento lo que esta dama va a venir a donde mí a confesarme. ¿Qué hago? Entonces ahí entramos nosotros a indicarle cuáles son los pasos a seguir, o en muchas de estas ocasiones me las refieren a mí, que yo estoy haciendo los estudios en línea, continuamos en línea, o a Ginny y yo vamos a los países y hacemos un estudio cuando se presenten candidatas, porque aunque ustedes lo crean, las candidatas no van a levantar la mano ahí mismo, y ustedes lo saben, no lo van a levantar ahí mismo. Eso es un proceso que el Señor empieza a trabajar en el corazón de las damas cuando escuchan esta respuesta de la pregunta número 3, que entonces ya poco a poco van a ir acercándose cuando ya vean la confianza de a quién es que se van a poder acercar. Correcto. Y al final en la pregunta 4 vamos a compartir de otros ministerios en donde se pueden empezar a involucrar las que quieran ayudar, y esa es una manera de ir preparando el corazón, digo yo, para poder contar su historia y lo que sigue. Como dice Zafiro acá, en su tiempo podrás tener esa libertad poco a poco y despacio. Solamente ora. De hecho, yo te sugeriría practicar. O escribe tu historia tú misma. No se la tienes que mostrar a nadie, escríbela, porque cuando uno escribe piensa 2 veces. Y al escribirla y luego la puedes leer tú sola en voz alta o te la puedes orar a Dios y ya eso te sirve de preparación. La semana pasada también una hermana que se acaba de unir al equipo acá donde vivo contó su historia creo que por segunda vez, y siempre llorando increíblemente. La última vez creo que fue más de lo que la primera vez, y apenas terminó su historia se fue para atrás sola y empezó a llorar, y yo lo único que podía hacer fue abrazarla y orar allí con ella, porque es una historia muy muy fuerte de alrededor de 5 abortos que ella pueda contar, aparte de muchas otras cosas. Entonces creo que eso nos lleva a lo que decíamos al inicio, que el dolor según Dios nos produce vida. Y aunque sea difícil, ese dolor, esa tristeza, esas lágrimas, jamás será para condenación y jamás será para muerte.